El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pusiste los anuncios primero. Ok, no fui. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo y de servicio al prójimo más carenciado, el más necesitado, el más precariado. Y entonces, esta institución que está libre de advertencias sin fines de lucro, gente de ancho ánimo de servicio a la comunidad, presta a servirle siempre a la hora y en el momento que sea necesario. Necesita de su caridad, necesita de su apoyo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución que brinda su servicio a los jóvenes en alto riesgo y que allí pueden ser formados para vida útil, de servicio útil a la sociedad nacional. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Hay dos grandes retos que tiene el país para el próximo año. A veces uno no puede pensar que todas las cosas saldrán bien o que todas las cosas saldrán mal, porque no se puede jugar a esa dicotomía de lo bueno y lo malo, pero tampoco al acomodamiento. A uno tener un exceso muchas veces de optimismo, otro también ser pesimista, entonces esas cosas no son buenas. Pero hay que ser realista, hay que tener los pies sobre la tierra. La economía ha crecido como nadie esperaba, ahí están los números, cuando ya sí la gobernación del Banco Central, que ha hecho gala durante todos estos últimos 17 años, repito, ha hecho gala de brindarnos más que pronósticos, diagnósticos de la economía nacional. Mes tras mes, el IMAE, ese índice mensual de actividad económica, siempre la gobernación del Banco Central nos va dando las referencias y nos dice cómo hacer las cosas. Hubo un año, recuerdo, creo que fue en el 2017, no recuerdo bien, en que el primer trimestre y el segundo trimestre, el primer trimestre fue un terrible.
una caída bárbara. El gobierno tomó unas decisiones malas y restringieron mucho el crédito con fines de bajar el déficit y restringieron los gastos, mejor dicho, también. Eso fue el gobierno de Danilo Medina y yo recuerdo que la gobernación del Banco Central había sugerido, no, vamos a hacer una inyección fuerte para activar la economía de tal forma que se movilicen todos los recursos y los sectores productivos que se animen. Y eso creó una actividad o una hiperactividad, que entonces el país comenzó a mejorar, la economía comenzó a crecer y entonces terminamos con números muy positivos en esa oportunidad, gracias a esa advertencia con tiempo y esa reactivación que hubo de la economía. Y logró revertirse ese proceso casi de inmovilismo económico en que estuvo involucrado ese primer trimestre de ese año. Creo que fue el 2017, pero no preciso hoy. Pero sucedió el hecho así. Es decir, que la administración del Banco Central siempre ha estado alerta y nos da, más que pronóstico, repito, nos da diagnóstico de la situación de la economía. Ahora, el crecimiento económico, excelente. Remesas, excelente, 10.000 millones. Inversión extranjera, 3.000 millones. Crédito al sector privado, bien. Estabilidad de la banca, no solamente lo dice la Superintendencia de Bancos y la ABA, que es la Asociación de Bancos Privados. También organismos regionales e internacionales que supervisan o monitorean nuestras bancas regionales. Dicen que nuestras bancas se manejan muy bien, buenos activos, baja índice de morosidad, etc. Las ganancias son excelentes para los bancos, es decir, hay buena actividad y segura actividad en los negocios bancarios. El turismo, 5 millones de turistas y todo ha ido casi, como se dice, sobre ruedas. Pero hay un problema que ha sido difícil de erradicar porque es un problema heredado, no heredado, sino importado, que es la inflación. La gobernación del Banco Central ha sido, diríamos, honesta y ha dicho, mire, esto podría ser pasajero, recuerdo que se había dicho, porque se entendía que había una alta demanda de bienes y de servicios de las grandes economías que estuvieron paradas por la pandemia y eso iba a crear una alta demanda y eso también al mismo tiempo iba a presionar sobre los precios y bueno, lo hemos visto, el petróleo, los combustibles, todos los combustibles derivados del petróleo, los commodities, las materias primas, alimentos, etcétera, el flete, los transportes, bueno, se han visto las dificultades con los fletes porque se han encarecido los furgones, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas se derivan para las economías globales, pequeñas sufren más que las grandes, pero las grandes también, entonces hay niveles de inflación casi indetenibles, como se dice, y Estados Unidos 40 años hacía que no tenía una inflación como la que tiene actualmente, casi un 6% o más de un 6%. La Unión Europea con más de 5%, países que tenían una inflación de un 1 y un 2% quizá. Era así. Y hoy con esos niveles de inflación, pues eso se ha reflejado en nuestra economía. El Banco Central dio unas explicaciones que a mí me parece oportuna señalarlas porque quiero señalar con énfasis que dos problemas son muy graves para esperar el año 2022 y uno de ellos es el de la inflación y el otro el del COVID que se ha recrudecido, el coronavirus con esta variante Ómicron. Por tanto, no es que no seamos optimistas para el próximo año, pero tenemos que andar con cautela
y dejar estos pasos alegres y todo este desbordamiento y todas estas cosas que muchas veces uno ve en los gobiernos y en los partidos que gobiernan, y reelección y qué sé yo, y todo va muy bien, todo va sobre ruedas, pero hay sorpresas, porque estas son economías también dependientes. Y hay sorpresas en los caminos muchas veces poblados de negros presagios o de malos presagios, porque no todas las cosas salen como uno quisiera. Y como se dice vulgarmente, una cosa piensa el burro y otra el que la pareja. Pues bien, la inflación no es fácil de bajar. El banco se ha fijado como meta 4 más o menos 1% para el 2022, un 5%, pero desde luego sabe y hace las advertencias de que eso es posible si pasa lo que va a pasar o se supone que va a pasar en las economías grandes, y el banco da explicaciones. Primero, y yo me voy a permitir leer esas reflexiones del banco porque creo que son importantes, no solamente para los que mandan, sino para los gobernados, para que sepamos cómo tenemos que manejarnos en este año 2022. Dice Valdés Alviso: en un contexto de reactivación económica más rápida de lo previsto y de presiones inflacionarias externas más prolongadas de lo esperado, porque Valdés había dicho que podía ser pasajera, pero esto podía alargarse por todos los problemas que acabamos de señalar. El Banco Central ha implementado en los últimos meses un plan de normalización gradual de su política monetaria. ¿Qué ha hecho el banco? Desde el mes de agosto han comenzado a retomar de forma ordenada los recursos otorgados durante la pandemia, en la medida en que las empresas y hogares van amortizando los préstamos concedidos a través de las distintas facilidades de liquidez que fueron canalizadas por medio de las entidades financieras. Es decir, el banco facilitó 215,000 millones de pesos. Crédito fácil, crédito barato, abundante. Entonces eso crea, no hay duda que también crea inflación. Además de lo que se importa como inflacionario, esas medidas monetarias son previsibles de que creen inflación porque crean mucha demanda y hay mucho dinero, mucha liquidez en la calle y ese dinero sale a buscar cosas. Y es verdad que puede traer esas dificultades. ¿Qué hace el banco? Lo está recogiendo ahora a conciencia de que ya con la estabilidad que lleva la economía, ese dinero se puede recoger y ya no tiene que andar en las calles. Es el dinero de esos fondos que tienen que ser reservados por los bancos cuando absorben depósitos. Tienen que dejar parte de ese depósito, tienen que dejarlo como congelado ese dinero. Entonces, de esa liberalización, de esa flexibilización, se están recogiendo esos dineros, pero ya no vuelven en las facilidades que se dieron. Eso es lo que quiere explicar el Banco Central aquí, o explica, mejor dicho, porque está bien claro. Entonces, adicionalmente, el Banco Central decidió incrementar en el mes de noviembre en 50 puntos básicos su tasa de política monetaria de 3 a 3.50. Es decir, el banco había bajado de 6 a 3 la tasa de interés. Entonces, eso crea facilidades de crédito porque había que estimular la economía. Al subirle a 3.50 limita el crédito y entonces eso hace que se recoja menos dinero, camine en manos que demandan bienes y servicios. Y eso está muy bien. Entonces, sigue Valdés. El Banco Central, además de esos 3.50, que es el % ahora de la tasa, para facilitar que la inflación pueda llegar a 4 más o menos 1%, que es la meta que se han fijado para el 2022.
A noviembre de 2021 la inflación acumulada se ubicó en 7.71% y la inflación subyacente interanual en 6.63%. Indicó que este tipo de medidas monetarias está siendo implementada en la mayoría de los bancos de América Latina para controlar las presiones inflacionarias. En tanto, bancos centrales de economías avanzadas, como el caso de Inglaterra, han iniciado un proceso de aumentos en sus tasas de política monetaria y la Reserva Federal de Estados Unidos de América inició el retiro gradual de su estímulo monetario al reducir el ritmo de las compras de activos mensuales. Es decir, que Estados Unidos vendía sus deudas y esa cosa y compraba deudas, bueno, los bonos norteamericanos. Entonces, Estados Unidos va a subir probablemente o va a subir su tasa de interés tratando de reducir su inflación que, como señala el banco, anda por un 6%, 40 años. Hacía que esa economía no tenía una alta inflación como actual. Entonces hay que contar con el pollo y con el moquillo. La inflación es uno de los grandes retos para el año 2022 y que hay que vencerlo. Y esa política del Banco Central ya van dirigidas hacia allá para fines de que esa inflación pueda ir bajando. Vamos a hacer una pausa y seguimos con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Otro de los problemas que tendrá que enfrentar la autoridad nacional y el país, mejor dicho, porque todos tenemos que estar alerta con lo que viene, es el COVID, que se ha incrementado. Fíjense cómo titula el Nacional hoy: alerta roja, positividad diaria COVID se dispara a 36.24%. Salud Pública detecta 998 contagios en 2.754 pruebas de primera vez en las últimas 24 horas. De esos casos, 507 corresponden al Gran Santo Domingo. Ayer la positividad fue de 29%. Fíjense el incremento, 7% de un día para otro. Haciendo 2.000 pruebas, si hacen 200.000 pruebas, es que media población está enferma aquí del COVID ahora mismo. Que este es un COVID más suave, porque el Omicron se ha determinado que es más débil, que provoca como una gripe. La gente está confundida porque piensa que es una gripe, porque da tos, la gente drena muchas mucosidades, afecta la garganta, tose, pero le duele la garganta y pierde hasta la voz.
que el COVID anterior, es decir, las variantes Delta y esas cosas que hubo primero, no daban estos síntomas. Incluso este no hace perder el gusto, que en la anterior se pierde el gusto y el olfato. Usted mantiene el olfato muy tupido también, pero usted no pierde el gusto, entonces se confunde con la influenza que también anda regada y ahora el mundo está muy afectado por esta situación. Por eso, Israel incluso, que los judíos son muy agresivos, son muy osados también y son gente que también estudian bien los problemas que van a enfrentar, porque Israel no, aunque actúa en las guerras, mejor dicho, es muy expeditivo, actúa como se dice con la guerra del Blitzkrieg, el Blitzkrieg alemán, es decir, ese avance rápido, como dice el dicho judío, el que ataca primero da 2 veces. Y Israel planea, en vista de la debilidad del virus, planea lanzar la población, como se dice, a captar el virus. Una forma de debilitar el virus sobre la base de la inmunidad, como le llaman, la inmunidad de rebaño. Es decir, vamos a debilitar el virus exponiéndonos todos para que no dé gripe. Es como un efecto de gripe, porque este no es el coronavirus anterior. Es una mutación, parece, una variante más débil. Y parece que los judíos han entendido que si lo atacan así, se debilita. Nueva York, Estados Unidos, parece que están promoviendo lo mismo. Nueva York, las fiestas del 31 siguen abiertas. Aquí no sabemos qué vamos a hacer. Salud Pública sugiere que usemos la mascarilla y lo mejor es usar la mascarilla y el distanciamiento, porque es que hay mucha gente que está con gripe saliendo a la calle creyendo que es gripe, pero puede ser el Omicron este. Lamentablemente eso tiene al mundo muy asustado, pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo más grave es que la aviación civil está de rodillas. Fíjense cómo el recrudecimiento de esto ha puesto a nuestras economías, nuestros países, ya comienzan a darnos problemas, porque si nosotros recibimos el turismo y ya teníamos las proyecciones para que el 2022 siguiera con el ritmo que tenemos, porque el invierno apenas comienza. Es decir, el frío en esos países que mandan turistas a estos soles nuestros tropicales, a estas playas, el frío está hasta mayo y junio, o mayo, principalmente marzo y abril, vamos a llamarle así. Todavía genera mucho turismo porque ese frío en Europa y en Estados Unidos es muy fuerte. Pero con una aviación como está ahora mismo, tan afectada en su funcionalidad por la falta de personal adecuado, los sobrecargos, pilotos, enfermos, y eso ha creado un pánico que puede provocar situaciones difíciles a nuestro desempeño económico, porque hay que estar claro con esas cosas. Y por eso yo siempre no he dejado de enfatizar aquí con estos asuntos que la política y los impulsos y la gente con el populismo y estos partidos políticos, la gente se pone loca y ponen loco a los presidentes. Cuando el PRM lanzó la idea de vamos a cambiar los estatutos para que adecuarlo a los tiempos, pero uno sabe que era para mandar una suerte de reelección del presidente. Entonces, la reelección del presidente ya es un hecho. Y ya el PRM está en campaña y hasta la síndico de la capital, la alcaldesa, yo estoy en reelección. O sea, se han entusiasmado por asunto de un impulso, primero, emocional y segundo, de que han visto una popularidad del presidente. No, este es el hombre de nosotros para seguir 8 años, pegado, como se dice, a la teta de la vaca.
comienzan a activarse y ya la gente pensando en la reelección olvidan el trabajo, pero se olvidan de este tipo de problemas. Y hay que saber que hay que resolver esos problemas para que haya estabilidad. La economía se ha hecho un esfuerzo extraordinario y capacidad técnica la hay, pero tienen que darse esas condiciones internacionales para que se reflejen aquí. Igualmente, con este problema del COVID, con esta alerta roja que hay global con el COVID, por el problema de que la infección avanza más rápido que anterior, más débil, pero avanza. Y eso lleva a hospitalización, a más gasto de la familia, gasto del gobierno, los dineros en medicinas que tiene que gastar la gente. Entonces, menos hospitalización, pero más ausentismo laboral y crea problemas para la economía. Entonces, tal vez los reeleccionistas no habían pensado en ese moquillo, como se dice. Y ya han activado que se ve el gobierno como si fuera, como silbando, como yo decía ayer. Y siempre hemos hecho esas advertencias, tengan cuidado, porque no se puede andar actuando como si un sprint por impulso. Y la figura del presidente, han querido poner al presidente y nos lo alocan al presidente. Lamentablemente ese tipo de áulicos. Y el presidente consciente que tiene que enfrentar esos problemas con la seriedad que él viene trabajando. Pero cuidado, porque hay gente que creen que el poder ya, yo vi un ministro, el ministro de Educación Superior, Franklin, mi querido amigo y familiar, que es Franklin García Fermín. En la reelección ya, eso vamos para la reelección. Y usted oye ese partido que está para la reelección, Hipólito Mejía, vamos para la reelección. La hija de Hipólito Mejía, vamos para la reelección. Reelección. Y esos problemas agravados, como hemos dicho nosotros otras veces, eso es la popularidad frágil del presidente de la República. Pero no es solamente, si uno dice, bueno, la inflación, si Estados Unidos la baja de 6.8, que no es 6, sino 6.8, señores, casi 4 veces lo que Estados Unidos había sufrido como inflación, eso es altísimo y eso se refleja aquí. Por eso tenemos nosotros 7.71. Estados Unidos 6.8, Europa más de 5. O sea, son números que mandan a reflexionar. Bueno, la reelección se presenta entonces ante estos problemas que no son fáciles de resolver, ninguno de los dos. Pero además tienen los problemas de inquietudes, que eso crea inquietud social, por los precios de los alimentos, los precios del gas, los combustibles también muy caros, más los impuestos que acompañan esos combustibles. Usted toma los problemas de delincuencia, toma el problema del mercadeo, de los productos alimenticios, los fletes, etcétera, y esas cosas van alterando el ánimo de la gente. Entonces hay que ver si con el COVID por un lado y la inflación y los problemas que se derivan de ella, que crean insatisfacción y gente que se molesta y puede crear inquietud social y esas cosas, no son fáciles de combatir. Y lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Por tanto, hay que tener cuidado y más con algo que vimos que se pone casi en el plano de la celebración o de ver al presidente como un hombre tan espontáneo que se viste hasta de militar para cenar con los militares. Comienzan a hacer esos actos que se ven propios de áulicos, propios de gente, ¿cómo diríamos?, de gente tan cercana muchas veces al presidente y que le hace creer a los presidentes
que esos son gestos sanos, que esos son gestos para mandarle un mensaje a los militares de que el presidente comparte sus problemas, sus necesidades, que el presidente va a compartir un almuerzo con los militares de la frontera. Bien, todo eso se ve sano. Hasta bobalicón se puede decir el presidente, tan sano, tan casi muchachil, si cabe el término, permitiéndome yo usar esa expresión tan irrespetuosa para el presidente. Pero, ¿recuerdan ustedes? Miguel, si tú me puedes poner la imagen del presidente vestido de militar. Porque miren eso, el presidente, ¿quién puede pensar que el presidente se ve ahí como una persona autoritaria ni nada de eso? Yo tomé ese tweet de Vinicito y Vinicito dice sublime, mensaje subliminal a los planes desestabilizadores de la mafia de Anilato. Se hace esa pregunta. Pero yo no creo que el presidente haga eso para mandarle ese mensaje de fortaleza o de cuartel al Danilato, que pueda estar experimentando algunas pócimas de esas que se dan para fines de escandalizar la calle, de hacer la calle, darle ebriedad a la calle, que la calle reviente, que la calle hable y que, bueno, ese tipo de cosas. Pero yo no lo veo así. Vinicito, que es más acucioso que yo, puede pensar, o lo plantea así como una pregunta, si es para mandarle ese mensaje al Danilato. Pero yo lo que creo es que eso es parte de los áulicos. Eso es parte de la gente que le interesa que el presidente, mire, póngase esto. Yo una vez, una joven que le puso un gorro a Balaguer de constructor, de obrero, y Balaguer lo aceptó porque estaba en campaña. Y como dice en campaña, se valen esas cosas, pero el presidente no está en campaña todavía. Ahora, ¿qué pasó con Danilo Medina? Le pusieron una gorra, se vio bien y se creyó que él era un militante, con una gorra tipo militar de comandante de la Revolución Cubana o de la Revolución Vietnamita o de la Revolución Maoísta. Porque la fuente ideológica donde bebió Danilo Medina se dice que era una fuente ideológica para mí dañada, envenenada, como fue esa fuente del Pacoredo y los prochinos y aquellas controversias con el maoísmo chino y el sovietismo, qué sé yo, el leninismo soviético y aquellas cosas. Todas esas sandeces de la izquierda. Pero fíjense las consecuencias, ¿dónde terminó Danilo Medina? Por esa gorra, esa gorrita con esa línea militar y esa gorra que se parecía mucho también a la del 14 de junio. Esta era negra, pero sería de la del Vietcong, de las gorras vietnamitas, porque el uniforme del Vietcong era un uniforme negro. El asunto es que esa gorra de Danilo Medina, fíjense hasta dónde lo llevó. A militarizar el Congreso de la Nación, el Palacio Augusto del Congreso. Se creyó o alteró las puertas democráticas del cuartel, la alteró Danilo Medina. Pero no solamente por la gorrita, fíjense también lo que trajo la gorrita, esa mafia del Coral, como le ha llamado la Procuraduría, donde todo ese estamento militar, y eso es lo que se sabe nada más de esa área, pero imagínense la defensa. Desde el Ministerio de Defensa hay que investigarlo entero a la Guardia Cupular y sabrá Dios todas las inconductas que todavía están por saberse de todas esas maniobras tan corruptas que hubo a nivel de los cuerpos armados. Vamos a la pausa y seguimos con el tema.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservarte por la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para reservarte por la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, esos áulicos, para seguir con el tema, de esos consejeros, de esas cortesanías que se forman, o anillos que se forman con los presidentes, comienzan a crearle al presidente un ambiente de que es un Dios vivo, como pasó con Danilo Medina, pero ha pasado con todos, o casi todos. Porque hay gente que no se deja tontar, ni se deja marear por esos áulicos y todos esos elogios y esas cosas. Entonces, esa expresión de que el presidente salga con ese uniforme le va creando un ambiente al presidente de Dios vivo. Digo yo, tal vez equivocado. ¿Qué pasó con Hipólito Mejía? Hipólito Mejía es lo mismo. El Pegaso, ustedes recuerdan el Pegaso. Aquel caballo alado donde va el presidente, una figura del presidente Hipólito Mejía montado en este caballo, toda este Dios vivo estatuado, este César estatuado en San Isidro, en la base aérea de San Isidro, en un caballo alado. Sabrá Dios quién aportó el dinero para ese caballo alado. Probablemente vino del narco, quién sabe, porque quién sabía las cosas que se hacían ahí. Además, el jefe de la aviación en ese momento fue un joven que fue incluso sindicado con una amistad íntima con uno de los narcos más poderosos de la zona. Óigase bien. Y allí amanecía cuidado el helicóptero de ese narco, el famoso Colibrí. Pues aquel monumento alado, aquel Pegaso, fíjense lo que trajo al país, que ese señor Dios vivo se creyó un César, el presidente de la República, y ahí hacía a ese poderoso narco, lo hizo capitán del ejército, porque ya él estaba como endiosado por el clan militar de la hora. Y miren la desgracia que trajo. Primero un capitán del ejército degradando el ejército con un narco de 30 toneladas a los Estados Unidos, llevado y premiado como capitán del ejército. Como si esa institución fuera venida menos. Una cloaca. Una verdadera vergüenza, aún siendo advertido por el ministro de las Fuerzas Armadas. Pero ese presidente se creyó un César. Por esos áulicos que no son hombres de despacho, que eso hay que no se confundan los anillos, porque Balaguer, por ejemplo, Balaguer tenía hombres de despacho, hombres para consejos con esos dirigentes como Balaguer. Tenía hombres, por ejemplo, un Polibio Díaz, yo me atrevo a citarlo. Polibio Díaz no era un áulico, era un hombre de despacho. Un hombre creíble, con consejo pedido por el propio presidente, y él lo podía entregar el consejo.
y le decía al presidente qué cosa le comunique. No, esos son hombres de despacho, esos no son hombres de anillo, ni que por polillas, palaciegas, ni áulicos, propio de todo ese entorno de amigos de íntima y sentida amistad, como decíamos con Danilo Medina, con un anillo. De esos son hombres de despacho. Esos eran hombres para hacer diabluras y bellaquería, como tuvo Hipólito Mejía también. Entonces esos no son hombres de despacho. Hombre de despacho tenía Balaguer, que Balaguer no se dejaba marear, porque Polibio Díaz no podía marear a Balaguer, pero Balaguer lo podía consultar. Y fue su consultor jurídico, pero Polibio Díaz no era un gallo loco, un áulico, un servil, que anda un sirviente, que anda con una bandeja pasando, no, eso no era eso. Entonces, el presidente Abinader, que es muy joven, presidente novicio, no debe dejar Miguel, dame el favor, ponme la figura de nuevo del presidente. Esa imagen se ve sana, bobalicón, he dicho, el presidente se ve ahí tranquilo, un muchacho disfrutando de ese ambiente del cuartel, y allá lo aplauden y le hacen muchísimas cosas. Y el presidente, aunque no le pase, aunque no tenga guardado en su corazón y en su mente la actitud del cuartel como ejercicio del poder, pero se van quedando subyacen esas cosas y al final terminan esa gente como Danilo Medina. No, ese era un santo cuando comenzó y miren qué diablo terminó Danilo Medina, llenando de militares el Congreso con armas pesadas y sofisticadas de tecnología de la información y qué sé yo, y de la comunicacional y drones y de todo. Militarizó el Congreso buscando mantenerse en el poder por todas esas bellaquerías, todas esas maniobras que se hicieron para tratar de taparlas, cuidarlas ahí hasta que ese trapiche no se destapara. Miren dónde terminó eso. Que ese señor hoy, los tormentos, lo que ha pasado y lo que le faltan pasar a Danilo Medina, porque todavía no ha pasado nada. Ahora es que le falta tormentos a Danilo Medina. Entonces, el presidente Abinader, que es un hombre que no es para que le estén vistiendo de militar. Así comenzó Trujillo también vistiendo a Ramfis. Hipólito Mejía vestía a sus nietos. Hubo militares, el mismo ministro de las Fuerzas Armadas, yo no sé si le hizo esa advertencia, presidente, ¿cómo usted va a vestir sus nietos de militares? Como si fuera un relajo, la guardia. Lo que hacía Trujillo con Ramfis, eso hacía Hipólito Mejía, vistió a sus nietos de militares. El presidente Abinader tiene dos jóvenes, hembras, que son sus hijas. Tal vez no se van a vestir de militares, pero quién sabe, porque es que comienzan esas cosas, a halagarlos, esos halagos, porque aquí hay gente que son profesionales del halago. Entonces, presidente, cuídese de esos halagos para que no le pase como al Pegaso o al propio Danilo Medina con su famosa gorrita negra de Vietcong, de comandante del Vietcong. He dicho. Bueno, entonces hay que pensar eso, todos esos impulsos reeleccionistas. Bueno, ya la reelección del presidente, esto es un hecho. El presidente, ¿quién le gana? Y ya las encuestas, y lo ponen loco. Ya las encuestas dicen que gana con un 68%. Recuerden a Danilo Medina. 70, 75, 89, 88, Oyoao, fulanito. Y miren el tremendo fiasco. Miren el desastre que nos dejó todo aquel movimiento áulico, aquel movimiento de elogio y de autoelogio con este señor de Danilo Medina, que crearon de él un Dios vivo, creyéndose que era dueño del país, superó a la familia Trujillo con su propia familia, adueñándose del poder y del Estado. Eso fue lo que dejó. Hoy un Hipólito Mejía también envalentonado y haciendo cosas indebidas, como esa que acabo de señalarle. Entonces,
al presidente que se cuide de eso. Que estamos en una popularidad frágil, como hemos dicho. Faltan muchos eventos de los cuales él puede salir perjudicado y puede ir hasta su reelección al fracaso. Nosotros mencionamos ese caso, COVID, inflación, pero le mencioné también lo que es el DERECAFTA para el caso del sector agropecuario, que es un sector que está luciendo muy mal. Rezagado, ahí lo hemos visto en el IMAE, ya ni aparece en el IMAE, en el índice mensual de actividad económica, porque su aporte es tan bajo al Producto Interno Bruto que no salen los números, no aparece el sector agropecuario, y yo quiero llamar la atención sobre eso. Voy a poner unas imágenes a propósito del sector agropecuario, que he venido diciendo que el presidente tiene que hacer una corrección rápida. No puede el gobierno votar 820 técnicos sin prestaciones y mantener 790 técnicos de estos en clave de pensión sin otorgarle la pensión cuando se están otorgando pensiones en formas antojadizas y complacientes a personas que nunca han trabajado en el Estado ni tienen mérito para recibir una pensión. Sin embargo, los agrónomos que tienen 25, 20 y 30 años trabajando en el gobierno, que son verdaderos ex empleados del gobierno, entonces son lanzados hoy al precariado nacional, sin posibilidad de volver al trabajo por vejez, porque ya no tienen edad para conseguir un empleo, por tanto son parados estructurados del sistema de parados nacionales. Y entonces, y en medio de esto, con un sistema que está manejado por personas que no planifican y tienen el sector agropecuario, pienso yo que está en situación muy difícil. Porque no es verdad muchas de las cosas que se dicen. Son gente que están beneficiándose de alguna situación y creen que todo está bien. Yo voy a mostrar unas imágenes de lo que está pasando con fincas plataneras del Cibao que hoy no pueden competir, no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque sin planificación vamos a sembrar plátano y a sembrar un plátano a lo loco porque se está trabajando a lo loco. En el Ministerio de Agricultura no se planifican las cosas y miren los ejemplos que yo voy a poner ahora ahí. Hazme el favor, Miguel, si eres tan amable. Se ve invertido. Iniciamos lo que no queríamos hacer, pero lamentablemente una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Vendiendo plátano a 50 centavos, no hay proyecto que se sostenga. Entonces, lamentablemente, hay que eliminarlo. Y ya nosotros no estamos para patada voladora. Ya esto de plátano, lamentablemente, hay que dejarlo para otros que estén dispuestos a asumir las pérdidas. Ese es un ejemplo, pero hay otras imágenes, Miguel. Es una pena que salieron invertidas esas imágenes, pero ahí, señores, fíjense cómo el propietario dice que tiene que pasarle un bulldozer, miren, madurándose en las matas, los plátanos, porque a 50 centavos que lo están pagando. Sembró la gente plátano, se siembra en forma desescalonada, a lo loco, sin planificación, y miren los resultados. Finca destruida. Pero así hay fincas de aguacate aquí, que por falta de mano de obra también se pierden. Entonces hay un problema en el sector agropecuario, ya lo pueden mover, ya Miguel, está bien. En el sector agropecuario hay una serie de problemas que nosotros hemos venido hablando de ellos. Ese problema de los técnicos. Entonces, en un problema que un país que tiene el índice de factores de productividad más bajo, más malo de América Latina y Caribe, el más bajo. Es decir, el índice de factores de productividad, usted tiene que tener buena infraestructura rural, caminos, buena tecnología, un buen gasto público que vaya generando ese tipo de inversiones hacia nuevas tecnologías para ir sustituyendo una mano de obra. Este país como va, y debo decírselo a los dominicanos, nosotros vamos a terminar, ¿quién? Aquí serán los haitianos que van a producir los alimentos nuestros.
Ese programa de la titulación, he dicho muchas veces aquí, va a acarrear que muchos de esos terrenos de reforma agraria y terrenos que han estado entregando van a terminar en manos extranjeras, probablemente haitianas. La mano de obra es totalmente haitiana porque el dominicano no quiere trabajar, los jóvenes no se dedican a esas actividades agrícolas ni pecuarias. El campo está en drogas y la droga hay que salir a comprarla. ¿Y cómo si usted no trabaja, cómo compra droga? Con las remesas. No, robando y atracando. Muchos jóvenes también hacen eso para buscar las drogas. El campo dominicano está lleno de drogas, que hay que decirlo responsablemente. Entonces, me han llamado muchísimos amigos que yo tengo y consulto productores y me dicen, a mí se me han perdido cosechas de aguacate, de frutales, de otros frutales, de cacao, de café, se me han perdido cosechas porque no encuentro mano de obra. Solamente aparecen los haitianos y pueden, entonces es un peligro tenerlo porque ya, fíjense la cantidad de crímenes, de homicidios y del peligro tener a esta gente trabajando en una finca. Muchas veces se roban las cosechas, un lío terrible que hay con el campo nacional. Los técnicos, vaciadas las universidades. No hay técnico mañana. ¿Quién lo va a sustituir? Técnicos haitianos que están estudiando en las universidades dominicanas. Esos son los que van a sustituir a los técnicos dominicanos. Porque el gobierno dominicano no les atiende, no les da facilidades de profesionalización, capacitación, un buen retiro, asegurarle un buen retiro para que haya un estímulo a los nuevos, a los jóvenes que quieran estudiar la carrera porque ven cómo se retiran los viejos protegidos y ya después de estar tantos años sirviendo, ya están cansados, van al retiro. Bueno, pero si usted va a un buen retiro, usted tiene el relevo que puede venir, pero ¿cuál es el relevo de los técnicos? Si miren el trato que les dan a los técnicos agropecuarios. Entonces, la crisis del sector agropecuario será cada día peor, pienso yo, en mis reflexiones que yo hago continuamente en este programa. Así usted va viendo las deficiencias de tecnología, va viendo las deficiencias de las infraestructuras rurales para beneficiar la producción agropecuaria, que he dicho muchas veces, si se daña la leche porque no puede ir el camión, porque el camino no sirve. Y la lechería no va a enviar un camión allí que cuesta muchísimo dinero a que se rompa una madre muelle en un hoyo y ese camión no pueda salir de allí y se pierda toda la leche que ha ido a buscar en la zona. Entonces el pobre productor de leche tiene que venderle a un quesero y pagarle cuando el quesero puede. Bueno, con todos estos problemas que se generan en los campos. Entonces el sector cada día yo lo veo con más dificultades para sostenerse, para la sostenibilidad del sector agropecuario. Pero si la autoridad nacional no funciona o funciona mal, el sector tendrá que terminar funcionando mal. Eso es una pena y una vergüenza, ver una buena plantación de plátano. Hay que ver el vigor de esas matas de plátano, de esa finca en la línea noroeste, tener que destruirla con una pala, un tractor, destruyendo la producción platanera porque el plátano vale 50 centavos en fincas. Una verdadera tragedia en un país que hay mucha gente con necesidades muy sentidas de hambre. Pero pasan esas cosas, ¿por qué? Porque no hay una autoridad que piense, no hay una planificación del cultivo, la mala asistencia técnica, porque miren cómo es, ni siquiera hay técnicos, cancelados. Entonces eso es muy grave, sumamente grave. A mí me afecta ver ese tipo de ejemplo tan gráfico, de ver destruir una buena plantación, una plantación sana, vigorosa, que se ve bonita, que se ve bien cuidada, pero es no rentable. Y si no es rentable, el productor no puede seguir invirtiendo dinero para perder. ¿Qué tiene que hacer? Destruir esa plantación y venir con una plantación nueva, de algo que le pueda hacer más competitivo o más productivo. Pero son las cosas que pasan en nuestro país que lamentablemente no hay forma como
de que se busquen una corrección a tiempo. No sé, es terrible, ¿eh? Muy, muy penoso ver esa situación tan difícil en que están los campesinos, los productores nacionales. Les invito a que vean, o que lean, mejor dicho, la respuesta del doctor, la pregunta, el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Todos los miércoles el doctor Castillo publica su blog La Pregunta y le voy a decir esta vez qué tema ha tratado el doctor Castillo, que son temas dignos de ser considerados pedagogía política. Chile, otra prueba fuerte y el futuro de la izquierda nuestra. A propósito del señor Boric, el presidente electo de Chile, que ojalá no termine como el ácido bórico. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.